El principio de paridad en las candidaturas es una de las mayores novedades de esta contienda electoral. Sin embargo, el camino tiene obstáculos. Hoy, por ejemplo, un tribunal del Estado de México desechó una impugnación por el incumplimiento o que denunciaba el incumplimiento de este principio, diciendo que no se puede cambiar las reglas a la mitad del partido. Hay una probadita de los retos, los desafíos que enfrenta la paridad de género en las candidaturas en estas elecciones. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Vamos a ver algunos datos y regresamos a tener aquí nuestra discusión con una representante de la sociedad civil que ha impugnado y que ha impulsado el principio de paridad, así como un directivo del Instituto Nacional Electoral. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, arrancamos. Una de las mayores novedades de estas elecciones será la cantidad de mujeres que participarán como candidatas a nivel nacional y en los 17 estados en los que se elegirán gobernadores, alcaldes y congresos locales, debido al reconocimiento constitucional de la paridad. La expectativa es que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, el número de legisladoras se aproxime a las 250 mujeres, lo que representaría el 50% de su integración total, aunque dependerá finalmente de la votación en las urnas. Pero a pesar del mandato constitucional, la paridad ha tenido un camino largo y sinuoso, porque en varios estados como Nuevo León, Guerrero, Morelos, Baja California Sur y Querétaro, los tribunales electorales han tenido que intervenir para que los partidos cumplan con él. Las cuotas de género provienen de una larga lucha a favor de abrir el poder político a la mujer, pero las resistencias también han dado lugar a diversas trampas y engaños, como la célebre picaresca de las Juanitas, candidatas sembradas para cubrir las disposiciones legales, pero en los hechos sustituidas por sus suplentes tras las elecciones. Los vacíos en la ley son utilizados para poner a las candidatas en distritos perdedores, pues los criterios de selección y ubicación corresponden a cada partido, aunque deben ser validados por el INE. ¿Qué impacto tiene el aumento de mujeres en los cargos de elección para la forma de ejercer el poder? ¿Cambian las prácticas y forma de hacer política? Posiciones. Número 1. Las próximas campañas electorales deberán tener el mayor número de candidatas a un puesto de elección popular que se haya registrado en la historia de México, según el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Para ello, agregó, el INE vigilará que los partidos cumplan con esta disposición, para que en el nuevo sistema de elecciones no haya juanitas ni interpretaciones que demeriten el cumplimiento de este mandato constitucional. Número 2. A la fecha hay 206 mujeres de los 500 integrantes en Cámara de Diputados y 45 senadoras de los 128 representantes del Senado de la República. Número 3. En estos comicios, 6 candidatas contendrán por las gubernaturas estatales: Ivonne Álvarez en Nuevo León, Claudia Pavlovich en Sonora, Luisa María Calderón en Michoacán, Sonia Mendoza en San Luis Potosí, Beatriz Mójica en Guerrero y Marta Cepeda por Colima. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Como le decía, vamos a hablar del tema de la paridad de género, quizá una de las mayores novedades de esta contienda, pero no exenta de obstáculos e incluso expuesta a la tradicional picaresca que ya en algunas otras elecciones nos ha llevado a fórmulas que usted conoce bien, como aquel llamado de las Juanitas. Pero vamos a entrarle poco a poco al tema y me da mucho gusto que esté con nosotros Marta Tagle. Marta, ¿qué tal, Pepe? Un gusto que hayas aceptado que estés aquí con nosotros, líder feminista de Mujeres en Plural, ex legisladora, y Patricio Vallados del INE, director de prerrogativas. ¿Qué tal? Y partidos políticos. Mucho gusto estar aquí. Un gusto tenerte. La verdad, tengo que entrar por lo que veníamos platicando hace rato. Hoy un tribunal del Estado de México desecha una de las impugnaciones que denunciaba la falta de aplicación o la aplicación incorrecta del principio de paridad, diciendo, oigan, es que no se puede cambiar las reglas a la mitad del juego. A ver, ¿cómo es esto? ¿No se supone que el INE ya había validado las reglas de aplicación del principio de paridad? ¿Cómo entender lo que está diciendo el Tribunal del Estado de México? Es que es un tribunal, de hecho es la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es lo más sorprendente porque al final de cuentas hay criterios ya muy claros en los tribunales federales que fueron los que hicieron posible con la sentencia llamada Antijuanitas 12624 que existiera primero el cumplimiento de las cuotas de género y eso
derivó en el tema de la paridad. Entonces, lo más sorprendente es que sea justo una sala regional de este tribunal quien ahora resuelva una serie de juicios que se presentaron justamente para garantizar la paridad horizontal, es decir, las candidaturas a presidencias municipales. Okay. Porque si bien la Constitución no se refiere a presidencias municipales, ni tampoco la Ley General de Partidos Políticos, sí existen a nivel de derechos humanos la posibilidad de que se garantice también el tema de las candidaturas a presidencias municipales. Y además nos parece fundamental porque además el mayor déficit de representación de las mujeres se encuentra en el piso más bajo, justo en las presidencias municipales. O sea, en los últimos 20 años, nada más para que tengan una idea, hemos pasado apenas del 4.5% al 6.8% de mujeres presidentes municipales. Prácticamente nada. O sea, si siguiéramos con ese crecimiento, yo creo que nos tardamos 200 años para tener la mitad de mujeres presidentes. Entonces, se hace necesaria la obligación de la paridad, que además hay que reconocer la paridad, busca la igualdad material de mujeres y hombres, que es en los hechos, ya no es la igualdad jurídica, es la igualdad material. Entonces, bueno, pues ahorita resuelve esto la sala electoral en Toluca, pero en sentido contrario también ya se resolvieron otros casos, como es el caso de Baja California Sur, de Morelos y de Querétaro, donde ahí también los tribunales a nivel federal reconocen este principio de paridad horizontal y el derecho que tienen las mujeres para contender en las presidencias municipales. ¿Las reglas del juego para la aplicación del principio no las tenía que haber garantizado el INE? O sea, los propios partidos no le proponían sus criterios a la autoridad electoral y la autoridad electoral daba el visto bueno para la aplicación. ¿Cómo ahora un tribunal dice que las reglas del juego no están bien? A ver, José, lo que pasa es que tenemos aquí dos ámbitos. A pesar de que el INE ya es Instituto Nacional Electoral, lo cierto es que la reforma electoral mantuvo órganos públicos locales electorales, los OPLES, y la posibilidad para que los estados regularan muchas de las partes de la contienda. Hay cuestiones que son nacionales, radio y televisión, registro de electores, etcétera, etcétera, pero esta no es una de ellas. Nosotros a nivel federal, sí, en efecto, la regla de la Ley General de Partidos es aplicable tanto a lo federal como a lo estatal, pero el INE solo se encarga de la contienda federal. En ese sentido, lo que hicimos ya es garantizar que los partidos cumplieran con básicamente 3 requisitos, que son reglas objetivas, es decir, reglas ex ante para que los militantes hombres y mujeres sepan cuáles son, a qué van, ¿no? Segundo, igualdad de posibilidades de participar en esas contiendas internas para la elección, en este caso de candidatos a diputados. Y tercer lugar, asegurar que no se pongan a hombres o a mujeres, en este caso mujeres, exclusivamente en distritos donde los partidos hayan tenido los peores resultados. Esas 3 reglas, el INE lo verificó, se hicieron más de 13 requerimientos a los partidos políticos, precisamente para que superaran los planteamientos originales, y finalmente se dio, yo creo que, digamos, reglas bastante acordes, que ahora serán contrastadas con la realidad. Es decir, pero las reglas como tal ya fueron avaladas y me parece que son las mejores que hemos tenido a nivel federal en la historia del país. Pero esas reglas no se están cumpliendo, digamos, al menos el que ya mencionaste y listaste como 6, 7 estados, ¿no? Así es, pues Nuevo es que León, Baja al final de California, cuentas, Querétaro, Guerrero. Sí, al final de cuentas están las elecciones federales para diputados de los 300 distritos electorales, donde el INE garantizó que se cumpliera con esto, de que, sobre todo de que manera exclusiva no se enviara a las mujeres a distritos perdedores, pero si hacemos una revisión, sí están todavía mayoritariamente en los distritos perdedores. Pero como dice ¿A nivel federal? Patricio, a nivel federal, pero eso ya se va a contrastar en los resultados de la elección. Y también otra cosa que habrá que darle seguimiento es el tema del financiamiento de campañas, pero esa es otra cosa. Y en el tema de los 17 procesos electorales, como efectivamente los propios estatales, que son 17 procesos que están en juego en este año, los propios institutos electorales han ido determinando diferentes reglas. En algunos casos, como en el de Morelos, desde un principio establecieron que se debía de cumplir la paridad a nivel de las presidencias municipales, de las regidurías, de las sindicaturas, de las diputaciones locales, y ahí fueron los partidos los que impugnaron al Instituto Electoral. En los demás casos, como Baja California, Querétaro, Guerrero, Tabasco, Estado
Estado de México, el Instituto Electoral no garantizó este principio y han sido las mujeres de los partidos o de la sociedad civil, en este caso las mujeres en plural, las que han tenido que impugnar esos criterios. Las que han salido. Ahora, digamos que dentro de la picaresca, tú me corregirás, pero uno de los estados donde hubo una impugnación y falla a favor de la impugnación es en el caso de Querétaro. Pero a la hora de querer, de verse obligados a cumplir, por ejemplo, el caso del PRI, lo digo así porque hay unas declaraciones de Proal, el representante del PRI ahí, lo que hacen es meter a esposas de candidatos que ya estaban registrados o hermanas, etcétera, una especie como de nueva simulación de Juanitas. ¿Eso, ahí ustedes tienen algo que hacer o no tienen nada que hacer? Bueno, digamos, por partes. En primer lugar, me parece que es muy importante lo que decía Marta anteriormente. Lo que el INE hizo precisamente para asegurar que no hubiera exclusivamente fue dividir en 3 tercios. Es decir, como decía, en los distritos con menor votación, ¿qué es lo que hicimos? Distritos con mayor votación, distritos con votación media y distritos con menor votación. Y ver que no hubiera, digamos, anomalías, digamos, o sesgos que fueran evidentes en cada uno. Inclusive en el tercio menor hicimos una selección del 20% de ese tercio menor para ver los distritos que tenían la menor votación. Yo diría, los partidos, pues unos están, digamos, más equitativos que otros, pero lo cierto es que no se demostró que hubiera, y no existe ahí, un sesgo. Y esto dio, por ejemplo, en lo cuantitativo, cosas interesantes como existen 16 entidades donde hay más candidatos hombres, 14 más candidatos mujeres, o sea, y uno empatado, digamos. Geográficamente diríamos que estamos más o menos bien. O sea, rechazas la idea de que las reglas hayan generado que las mujeres estén en distritos perdedores como exclusivamente, como señala Marta. Evidentemente es imposible. Pero mayoritariamente sí. 50-50, pero tal. Y yo te diría, hicimos un ejercicio ahí en la dirección ejecutiva. Si nosotros jugáramos las candidaturas que se dan en 2015 con los resultados del 2012, llegaríamos a 47% de mujeres en la Cámara de Diputados. O sea, cerca de la meta del 250. ¿Tú lo crees, Marta? Pues veremos los resultados. ¿Tienes esos pronósticos también? No es un pronóstico, es un juego. Es un juego, un cruce, el cruce de datos. ¿Tú ya lo hiciste? Ojalá fuera la idea que llegue el 50%, pero con la regla del 60-40 en el 2012 llegaron el 37% y hablaría de más de un 10% de aumento, lo que sería pues una muy buena noticia. Pero, como tú dices, hay que ver ahora los otros mecanismos de simulación en los que caen los partidos, porque efectivamente a lo mejor exclusivamente no los mandaron a distritos perdedores, sigo creyendo que mayoritariamente sí, porque hay distritos donde evidentemente todavía mandan a las mujeres, donde los partidos no tienen ninguna posibilidad de nada, ¿no? Todos, no un partido en particular. Sí, pero no otros mecanismos son estos, las nuevas Juanitas, es nuevamente buscar burlar la ley, porque están buscando personas con las que tienen relaciones familiares, que no tienen una trayectoria previa o que incluso son subordinadas de los que fueron candidatos. Ahorita me meto a las nuevas simulaciones y las nuevas, digamos, maneras de violar este principio. ¿Qué está pasando? Si se está cumpliendo o no y de qué forma el principio de paridad, que digamos es una de las mayores novedades o de las importantes novedades en esta contienda electoral, el que las candidaturas tengan que ser repartidas a mitades, 50-50 entre hombres y mujeres. Y nos quedamos en el tema de la simulación, lo planteaba Marta hace un momento y me parece que está es bastante claro, en el sentido de que, bueno, ahí está, te decía, el caso de Querétaro, en el que agarran y traen y ponen a las mujeres de los candidatos cuando los candidatos hombres tienen que bajarse. Esto, digamos, aquí a nivel... Difícil de controlar eso. A nivel federal, digamos, te voy a decirlo en lo que hemos avanzado. Avanzamos uno en sustituto, o sea, propietario hombre, suplente hombre, propietaria mujer, suplente mujer, que eso nos lleva pero eso ya estaba a cierta parte. Eso ya estaba en la ley. Es una parte novedosa. Las sí, fórmulas, digamos, de un solo género. Estén integradas por un mismo exactamente. Género. Ahora, cuando hay sustituciones, digamos, lo que tenemos que tomar en cuenta es que una vez que se es candidato, ya se es titular de un derecho como candidato. Es decir, solo podrá ser por renuncia. Y entonces ahí
quien se preste a renunciar por malas maneras, pues sí, un poco la autoridad está muy difícil, porque inclusive si renunciara, puede ejercer ante el tribunal su derecho político para decir que hubo alguna presión o coacción para que renunciara. Claro. 1. Y 2, quien se presta a llevar, si es esposa o esposo, o hija o hijo, o lo que sea, y se presta a hacer eso, pues se está prestando esa persona. No se está prestando nadie más, digamos. Ahí también hay que apelar a la responsabilidad de las y los candidatos y sus familiares o sus compadres o comadres, o etcétera, Ese es un etcétera. punto. Ese es un punto. Tienes que apelar también a la responsabilidad de las mujeres, aquellas que se presten para Sí, pero para esta historia. al referirme a las nuevas Juanitas no hablo de que las vayan a sustituir. Yo creo que difícilmente en el caso federal se van a poder sustituir. A nivel municipal seguramente podrá suceder, pero a nivel federal yo lo veo más complicado porque además el INE sí está verificando que si la sustitución se da, sea por mujeres o que por lo pronto no se rompa el equilibrio como sucedió apenas en el Consejo Así General, es. que siga el 50-50. El problema está que están buscando mujeres con las que tienen una relación familiar para que ejerzan el poder a través Claro. de ellas, o sea, para que sigan siendo ellos los que mandan a través de ellas. Y eso habla especie de consortes al final- ejecutivos. Al final de cuentas, ¿No? eso es violencia política, es seguir viendo los espacios de toma de decisiones como un asunto de patrimonialismo y que, pues, en lugar de que el partido en una decisión democrática sustituya por una mujer que tiene trayectoria política, le preguntan al candidato, oye, voy a tener que sustituirte por una mujer, ¿a quién ponemos? Como si el espacio le perteneciera, y los espacios no le pertenecen. O sea, la ni a los decisión la está partidos ni a tomando los finalmente el candidatos. candidato. El candidato para poner a quien lo sustituya una mujer, porque piensan que es un lugar que le correspondía como si fuera de su propiedad. Entonces, eso al final de cuentas es una simulación, es un asunto de violencia política contra las mujeres, pretender seguir utilizándolas para ejercer el poder a través de ellas. Y pues me acuerdo de cuando se aprobó el derecho al voto del 53 de las mujeres, era uno de los argumentos, decían que no se les podían dar el derecho al voto a las mujeres porque los hombres podrían manipularlas. Pues los hombres siguen creyendo en pleno siglo XXI que pueden seguir manipulando a las mujeres. Por eso es que si esto sigue, yo ya se lo he dicho a Pepe, voy a empezar un movimiento para empoderar esposas, porque tienen que liberarse de esa posibilidad. ¿Dónde están entonces las mayores resistencias a la aplicación de este principio en los hechos? Bien, digamos, a nivel federal yo diría que ha sido muy complicado para los partidos políticos poder encontrar esa paridad. Ha habido muchas sustituciones, ha habido muchos procedimientos por los retos que tenemos siempre, ¿no? Se supone que hay distritos en donde no encontraron mujeres para que se incluyeran, hay otros distritos en donde las peleas son muy fuertes y entonces los partidos quieren optar sobre todo a nivel plurinominal, porque ahí sí estamos hombre-mujer, pero el chiste es qué lugar estás en la lista y qué posibilidades tengas claro. de llegar. Esos son los retos. Creo que lo que vamos a ver es buenas noticias en este tema. Creo que digamos, hasta donde se puede alcanzar a ver, va a ser uno de los éxitos de la reforma constitucional y legal del año pasado. Yo creo que va muy bien, pero sobre todo, como decía Marta, digamos, lo federal, ya cruzamos inclusive el umbral que se fijó para las metas del milenio. Qué bueno que vayamos mucho más y que nos alcancemos a niveles, pues, de Francia, de Noruega, de Lituania, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que a nivel estatal y a nivel municipal hay un reto brutal. Porque en efecto, 8% un poco menos de 8% de los presidentes municipales son mujeres, y pues es un ámbito de gobierno que, como vemos, pues requiere mucho compromiso, mucha imaginación, porque también tienen los municipios problemas muy complejos y es muy importante que las mujeres participen. Si sintetizar un poco lo que se ha dicho en la mesa, a ver, podríamos decir, sí va a haber avances, ya sabemos que en algunos lugares el avance es mayor a nivel federal y más seguro, con mayores garantías que a nivel de alcaldías, de presidencias municipales, a nivel local, congresos locales, etcétera. Pero más allá de eso, Marta, incluso pensando en la cifra que estaba dando del juego de cruce de cifras que estaba dando Patricio, ¿qué significa? ¿Qué significa que en la próxima Cámara pudiera haber cerca de 250? Hoy creo que son 206 mujeres en la Cámara de Diputados y 45 en el Senado. ¿Qué significaría aproximarte al 50% para la democracia en el país, para la forma de ejercer el poder?
Yo creo que definitivamente de entrada el que entre, o sea, hay una frase de Bachelet que me gusta mucho y que le hemos citado en diferentes ocasiones. Cuando una mujer entra en la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Definitivamente el que más mujeres entren con su propia visión de lo que les ha tocado vivir en sus vidas cotidianas va a tener que llevar al Congreso otros temas que no se están tratando y que tienen que ver con la vida cotidiana de las mujeres. O sea, todo este tema de las cargas domésticas, del cuidado de los otros, de la economía del cuidado, como se llama en otros países, que no necesariamente los hombres los llevan a las cámaras, tendrán que ser puestos por ellas porque son problemas que viven de manera cotidiana las mujeres. Entonces, al final de cuentas, lo que se está buscando es complementar la visión con que se están tomando las decisiones públicas, y esta visión hasta la fecha había sido tomada de manera unilateral por los hombres desde la propia vivencia de los hombres. El que lleguen cada vez más mujeres y incorporen esta visión va a ayudar a tomar mejores decisiones públicas que beneficien a todos y a todas, y que como sociedad nos permita crecer juntos a mujeres y hombres. Por lo pronto podríamos decir, Patricio, siguiendo con la misma pregunta del significado, es después de la reforma de 2011 que eleva la cuota hasta 40%, ¿no? Así es. Lo que se produce es una mayor representación de mujeres en el Congreso, que luego se traduce en subir de la cuota a la paridad del 50%. Digamos que ahí hay una primera lectura. Aparte de la que decía Marta, un avance de los propios intereses de género. Sin duda. Y yo diría una segunda lección. Las cuotas y la discriminación positiva funcionan. Ya lo probamos. En la medida en que se han aumentado las cuotas, hasta ahora la paridad, ha aumentado la posibilidad de participación de las mujeres. Y déjame contrastarlo con un dato que tenemos ahora en el proceso electoral federal. Candidaturas independientes. Tú no puedes hacer cuotas para candidatos independientes. ¿Sabes cuántos candidatos independientes hombres y cuántas mujeres hay? No, la proporción 100, 0. 100 hombres. 100 hombres, 0 mujeres. Es decir, es necesario, desde mi punto de vista, todavía en este país y durante algunos años tener estas cuotas. Ojalá que lleguemos al punto en que ya no va a ser así. Que ya no son cuotas, ¿no? No, ahora ya es paridad. Ya es paridad. En Chile, por ejemplo, acaban de establecer un sistema de cuotas y es una cosa que resulta interesante porque le dieron un plazo, ¿no? Dijeron de aquí hasta tanto vamos a mantener cuotas para que se y luego ya cambiamos para que se vayamos desarrollando. Abriendo. En México, digamos, lo que sabemos es que ha sido positivo, es útil y me parece que hay que, hasta que no estemos a nivel municipal, estatal y federal, con una normalidad de igualdad de posibilidades de participación política, pues estamos haciéndolo bien y creo que es un buen remedio para esa enfermedad que es la imposibilidad de las mujeres de participar en la falta de entrada al respuesta. No te voy a preguntar si te parece bien esos avances, porque la respuesta me queda clarísima, pero a ver, quiero que me digas tu valoración sobre este dato que me parece muy fuerte que está dando Patricio. De 100 candidaturas de independientes, 22, son, sí, 22 que procedían. Del 100%, sí, 100%. Del 100% de las candidaturas independientes son mujeres, son hombres. Son hombres. Yo creo que aquí el tema justamente tiene que ver con dos cosas. Una, precisamente, que hace falta que se genere una política pública para que precisamente que elimine los obstáculos que impiden a las mujeres participar en la vida pública, porque las mujeres no, o sea, sí hubo registros de mujeres, pero para ellas todavía fue mucho más difícil participar y superar todos los obstáculos que fue ser candidato independiente. Y ahí voy también el otro tema, el diseño de las reglas. Una política pública exitosa en diseño de reglas, me parece, fue la integración de los soples, ¿no? Porque ahí se decidió, por ejemplo, que para poder garantizar la paridad, que incluso superó el porcentaje, fue que de entrada se inscribieran 2 listas de posibles candidatos y candidatas, una de mujeres y de hombres, para que de ahí se pudieran elegir a quienes serían los consejeros. Pero luego en la práctica donde mayores problemas ha habido a la hora de poner las reglas del juego ha sido justo en los soples. Así es, bueno, todavía habrá que trabajar, todavía hay que trabajar justo con las y los consejeros que todavía no tienen, llegaron con todo el cúmulo de actividades y nuevas funciones electorales que tenían que resolver en unos cuantos meses, y sin duda este tema de la paridad nunca fue su prioridad y les cayó en el momento, ¿no? Me estoy yendo, pero no me voy a ir sin, más allá de los juegos de cruce de cifras. ¿Cuál es tu pronóstico? El pronóstico es que va a aumentar sustantivamente la participación y vamos a tener una legislatura histórica por la participación de las mujeres. Ese es cerca de 250. Mi pronóstico es que sin duda vamos a batir el récord y vamos a tener
la legislatura más paritaria que ha habido en la historia del país. ¿Y el tuyo? Yo confío en eso. Dame un número. Yo confío en eso, pero además yo sí lo que quiero es que se resuelva en la Sala Superior Estado de México, Sonora y Nuevo León para garantizar que lleguen más mujeres presidentes. Bueno, y que se apliquen las reformas constitucionales, ¿no? Así es. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias Marta Pagli. Gracias, Pepe. Mujeres en Plural, muchas gracias Patricio Vallados, director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, perdón. Y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas en esta tarde calurosa y bochornosa. En el Distrito Federal, muchas gracias por su atención. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes aquí, 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, tenga un buen fin de semana y pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.